Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Adrián. Ya estamos todos. Aproximadamente. Con el C, ¿verdad? Sí, estamos en doctora. Me parece que estamos dos en la mayoría. Hoy vamos a tener otra vez a Pablo, ¿verdad? Que nos va a complementar la expo que quedó pendiente, y a Isabel. Sí, doctora. Okay. ¿Ya la tienes, Pablo? Sí, solo no encontré los anestésicos que me había dicho que actuaban como coayudantes de los locales epidurales. No los encontré. Yo se los doy entonces. Ok, doctor. ¿Ya presentó? Ya puedes ir presentando tu pantalla. Okay. ¿Ya se observó la presentación? Ok. Bueno, vamos a otra vez a ver anestésicos epidurales.
¿Qué es la anestesia epidural? Bueno, la anestesia epidural consiste en la introducción de un anestésico local en el canal raquídeo o columna vertebral, fuera de las meninges y de la médula. De esta manera, lo que se va a provocar es interrumpir la transmisión nerviosa de la sensación de dolor. Este espacio es una cavidad virtual situada entre las dos hojas en que se divide la dura madre. El espacio epidural está delimitado por delante por los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y el ligamento longitudinal posterior, y por detrás por el ligamento amarillo que une las láminas vertebrales y por las propias láminas. Bueno, aquí tengo una imagen donde se observa que para llegar a lo que es el espacio epidural, pues se tiene que atravesar lo que es piel, lo que es una capa de grasa, el músculo, un ligamento supraespinoso, el ligamento intraespinoso, el ligamento amarillo y el plexo venoso vertebral posterior interno, que es y pues ya se va a llegar a lo que es la cavidad del espacio epidural. Bueno, el espacio epidural se extiende desde el agujero occipital hasta la membrana sacrococcigia a nivel de la segunda vértebra sacra, y el abordaje del espacio epidural puede hacerse en la región cervical, torácica, lumbar o sacra, y había leído que se prefería o era más sencillo hacerlo por la parte lumbar debido a que el espacio entre las vértebras pues era un poco más grande. La anestesia local que se inyecta en este espacio se distribuye en sentido ascendente y descendente, bloqueando los nervios espinales en su trayecto desde la médula espinal hasta los orificios intervertebrales correspondientes. Esta anestesia se va a utilizar pues en cirugía cervical, torácica y lumbar, como por ejemplo pues puede ser la cirugía abdominal inferior, inguinal, urogenital, rectal o de extremidades inferiores y de cadera. También se puede utilizar para lo que es la analgesia obstétrica, en lo que es los trabajos de parto y la cesárea, y en el tratamiento crónico o posterior del dolor. Ok, la anestesia epidural puede ser simple y continua desde la región cervical hasta la región lumbar. El anestesista debe llevar guantes quirúrgicos estériles y trabajar con un campo estéril. Como esta técnica se va a realizar con cateterismo, se utiliza en general para prolongar el bloqueo las agujas TUI de 16 a 18 gramos con una punta Uber, TUI o Wested, que son las más populares. También se va a requerir además lo que es una jeringa. Si se aplica la técnica de la pérdida de la resistencia, el émbolo debe moverse con facilidad y sin resistencia dentro del cilindro. Y bueno, pues va a haber jeringas de cristales y de plástico de baja resistencia. El catéter debe haber un catéter epidural y filtro bacteriano, una jeringa de 10 mililitros y una jeringa de 5 mililitros, una aguja epidural de 18 a 17 gramos y una ampolla de anestésico local para infiltración y una ampolla de suero fisiológico. También debe haber agujas musculares y subcutáneas para infiltración. En la posición del paciente, bueno, aquí nos menciona que hay 3 posiciones posibles. La primera es de cúbito lateral, con la columna totalmente flexionada, como es esta, y sentado con los pies en una silla y flexionando hacia adelante, como esta. En la obstetricia conviene colocar al paciente de cúbito lateral izquierdo para evitar la compresión de lo que es la aorta cava y la consiguiente hipotensión arterial materno-fetal. En la técnica, bueno, la anestesia epidural se realiza mediante diversas técnicas, todas ellas consisten en la búsqueda del espacio epidural, mediante anestesia de la piel en el lugar de la punción, y luego se va a introducir la aguja para conectar la jeringa con poca resistencia llena de aire o agua. Esta se va a introducir y se va a apretando el émbolo de la jeringa mientras se atraviesa el músculo del ligamento. Mientras se está atravesando esto, la jeringa va a tener una cierta resistencia al apretar lo que es el émbolo. Al llegar a lo que va a ser el espacio epidural, la resistencia va a desaparecer y va a permitir vaciar lo que es el agua o el aire. Esto es el signo de que ya se ha llegado a lo que es el espacio epidural, y en este lugar se introduce el fármaco que se va a administrar y el catéter
si procede. Y bueno, ya entrando a lo que son los anestésicos, pues está lo que es la clorococaína, que es un anestésico local de grupo Ester y bloquea la generación y conducción de los impulsos nerviosos, presumiblemente por el aumento del umbral para la excitación eléctrica en el nervio, retardando la propagación del impulso nervioso y mediante la reducción del grado de aumento del potencial de acción. Tiene una aparición de efecto rápido y una duración de 45 minutos y su dosis máxima es de 15 miligramos por kilo. Después también tenemos lo que es la lidocaína. Este es un anestésico local y lo que va a hacer es bloquear la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Es una amida y tiene una aparición de efecto intermedio, una duración de 60 a 90 minutos, su dosis máxima es de 7 miligramos por kilo y tiene un intenso bloqueo sensitivo y motor. La bupivacaína es un anestésico local y también va a bloquear la propagación del impulso nervioso impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Esta es 4 veces más potente que la lidocaína. De igual manera es una amida y tiene efecto lento de aparición y su duración es de 2 a 3 horas. Su dosis máxima es de 3 miligramos por kilo y tiene una toxicidad cardíaca. La ropivacaína es un anestésico local tipo amida que bloquea la iniciación y la conducción de los impulsos nerviosos por disminución de la permeabilidad de las neuronas a los iones de sodio y la consecuente inhibición de la despolarización neuronal. La aparición de ese efecto es lento, tiene una duración de 2 a 3 horas y es menos cardiotóxica que la bupivacaína. Y ya por último, como sus contraindicaciones, pues la actividad del paciente. Y si presenta alguna alergia al anestésico local empleado, si presenta algún trastorno de la coagulación, infecciones localizadas en la zona de abordaje y relativamente la lesión neurológica previa. Y bueno, esto es todo lo de la presentación. Los medicamentos que nos van a ayudar para incrementar las propiedades de los anestésicos son los siguientes. Mira, si yo quiero que el anestésico dure más, permanezca más tiempo en el espacio peridural, voy a administrar epinefrina o adrenalina. Eso es por la acción que tiene a nivel de los vasos sanguíneos, entonces la absorción va siendo paulatina y se sostiene más en el campo peridural. Entonces, uno de esos es epinefrina o adrenalina. Otro es el bicarbonato. El bicarbonato es el que nos va a permitir que el anestésico tenga un efecto más rápido. Si su inicio de acción es aproximadamente en 10 minutos a partir de la administración, yo puedo acortar el tiempo en que inicie su efecto alrededor de la mitad, o sea, 5 minutos, 4 minutos o menos, administrando bicarbonato. También la glucosa es otro de los medicamentos que utilizamos. Se dice para cambiar la varicidad o el peso del anestésico, pudiendo así poderlo manejar de una manera lateral. Por ejemplo, que yo nada más quiera anestesiar la pierna derecha, si yo le adiciono glucosa, lo combino con la posición que necesito para que el paciente solamente lo opere en la pierna derecha, bueno, lo voy a poner del lado de la pierna donde quiero que va a ser intervenido, y le voy a adicionar glucosa. Ya vienen preparados algunos medicamentos que tienen el anestésico más la glucosa, pero en el caso de que yo quiera hacerlo, lo puedo combinar, le puedo administrar un cc de glucosa al 50. Y otro medicamento que nos puede ayudar, pero esto es para aumentar la analgesia y que quede residual posoperatoria,
es la administración de narcóticos como la nalgofina, ¿ok? Entonces ese lo podemos administrar y nos va a tener un efecto analgésico durante y posterior a la cirugía. Entonces ahí son 4 medicamentos que nos ayudan. La adrenalina para que dure más el efecto. La glucosa para poder realizar un nivel del anestésico, aumentando su peso. El bicarbonato para aumentar el inicio de acción y los analgésicos narcóticos para aumentar el efecto analgésico. ¿Okay? Estos son los que nos van a ayudar y modifican el anestésico para una mejor anestesia. El bicarbonato, porque a veces es de uso selectivo, porque cuando ha habido pacientes que han sido múltiples, o sea, con múltiples cirugías que han sido bloqueados varias veces y ya les fue adicionado el bicarbonato, puede llegar a formar algunas como adherencias o membranas en el espacio epidural que hace que el anestésico no se distribuya adecuadamente o uniformemente. Entonces nos da una anestesia, se llama en parches o en tablero de ajedrez. O sea que una parte sí se anestesia, otra no, una sí, otra no, una sí. Entonces nos da una anestesia irregular que casi siempre tenemos que modificar. O sea, termina en anestesia general porque el paciente hay lugares que están anestesiados y otros no. Entonces es hay que seleccionar bien al tipo de paciente que queremos utilizar bicarbonato para que no vaya a tener esas consecuencias. En el caso de los medicamentos que utilizamos como analgésicos, bueno, ese ya es con el fin más que nada postoperatorio. Otra de las cosas que mencionó su compañero, bueno, la aguja que se utiliza peridural es TUI, se escribe TUOI, o sea, se escribe así, TUOHY, pero se pronuncia TUI. Y va del rango, o sea, del calibre de los 16 a 18 G. Ese es el grosor, ¿verdad?, de la aguja. Entonces, por ahí es una aguja larga de aproximadamente unos 10 centímetros que viene graduada centímetro a centímetro para que nosotros podamos ver qué tan adentro se encuentra con qué medida. Y luego tiene 2 pequeñas apéndices que son como orejitas. Se está la aguja así, aquí de este lado tiene estos apéndices y nosotros podemos de ahí tomarla e irla empujando poco a poco para poder ingresar al espacio peridural. La posición es muy importante. Nosotros debemos tener al paciente, si lo vamos a hacer en decúbito lateral, que sea una posición con las rodillas pegadas al pecho y con las rodillas pegadas al abdomen y el mentón lo más que se pueda al pecho, haciendo la posición fetal, pero pues bien arqueado. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Localizamos el sitio donde queremos hacer llegar el anestésico entre los espacios intervertebrales y ahí es donde vamos a hacer primero algo que se llama un abón dérmico. El abón dérmico consiste en anestesiar únicamente la piel de una manera subdérmica y se forma una ronchita. Esa ronchita me sirve como una referencia y para que al ingreso de la aguja de mayor calibre no sea doloroso. Entonces utilizamos primero una agujita de insulina anestesiando únicamente la epidermis, haciendo esa ronchita. Después utilizamos el calibre de una aguja de las 32G, que son las que se utilizan para la inyección intramuscular. Esa también vamos a penetrar a través de ese abón que se formó y una vez que entra toda la aguja, voy a distribuir el anestésico local de adentro hacia afuera. Voy a hacer una irrigación y voy a retirar la aguja. Una vez que quede retirada esa aguja, bueno, ahora sí, la TUI, que es la grande, esa ya como ya transcurre alrededor de 1 minuto o 2, en donde ya hizo efecto el anestésico, con más confianza la puedo meter y ya no va a ser doloroso para el paciente.
Entonces, una vez que voy entrando, hay tres técnicas, Pablo. Una que se llama Pitkin, hay otra que se llama Dogliotti y otra que se llama de Gutiérrez. Esto con el fin de llegar o abordar el espacio epidural. El espacio epidural es una cavidad virtual con presión negativa. Entonces, lo que yo ingrese es como si lo absorbiera. Entonces, si voy a utilizar la técnica de Dogliotti, es con puro aire. Entonces, voy a inyectar la jeringa de baja resistencia con unos 2 a 2.5 centímetros de aire, y al momento en que yo voy metiendo la aguja, tiene un catéter adentro, lo voy a retirar y me queda la luz de la aguja libre. Entonces ahora sí voy a introducir la aguja, la jeringa de baja resistencia, y voy a ir, conforme voy avanzando, voy probando que se pierda esa resistencia. Voy avanzando otro poquito y vamos probando. Al momento en que el aire se va con mucha facilidad, inclusive se llega a escuchar un silbidito de aire, al momento de retirarlo, quiere decir que ya localicé el espacio epidural. Entonces ya puedo introducir el catéter o puedo administrar el anestésico ahí. La aguja tiene una punta así, como cucharita, en forma curva. Entonces yo la puedo dirigir si quiero que se distribuya. Si la pongo así, el anestésico se va a distribuir de una manera uniforme, tanto para arriba como para abajo. Si quiero que se distribuya más cefálica o más caudal, entonces la voy a girar. Entonces la cucharita me queda así y el anestésico se va a distribuir hacia las extremidades. Si la pongo así, se va a distribuir hacia el nivel cefálico. Hay otra técnica que se llama de Pitkin, en donde en vez de meter aire a la jeringa, voy a meter solución fisiológica o agua. A veces ocupamos el mismo anestésico, que nos sirve para prueba también. Entonces, esos 2 centímetros igual, sigo probando, y al momento en que se va con facilidad ese líquido, inclusive se absorbe, quiere decir que ya estoy ahí en el espacio epidural, y de igual manera puedo administrar de una manera con más confianza el anestésico. En el caso de utilizar la otra técnica que se llama gota suspendida de Gutiérrez, al momento en que yo ya voy por el ligamento amarillo, que es el ligamento más fuerte a nivel vertebral, y se encuentra fija la aguja, no se encuentra así flácida o bailando, sino que se va a quedar fija. En ese momento yo ahí puedo administrar una gotita de solución fisiológica o del anestésico y queda en la luz de la aguja, nada más es una gota. Al momento en que yo sigo introduciendo la aguja poco a poco, esa gotita se va a absorber. Cuando se absorbe, quiere decir que estoy en el espacio epidural. Esa es una de las técnicas que más se utilizó al inicio aquí de la anestesia en México, pero pues a veces no se absorbía porque la presión negativa no se transmitía por toda la luz de la aguja, entonces no era tanto. Por eso se eligió más o la Pitkin, que es con solución, o con puro aire, que es la doble, ¿ok? Entonces, esas son las 3 técnicas que vamos a utilizar para corroborar que estamos en el espacio peridural. Ahora, el momento en que se le solicita al paciente, al que se le va a poner el catéter, siempre se le pide al paciente que respire profundo al momento que yo lo estoy pasando y sostenga la respiración por alrededor de unos 5 a 7 segundos, y yo le voy a decir cuándo va a respirar normal, con el propósito de evitar la presión entre las capas que se atraviesan para llegar al espacio peridural, o sea, las que están entre los ligamentos y la médula espinal. Cuando yo hago la inspiración, contengo los tejidos, lo que corresponde del retroperitoneo hacia abdomen, se van a contraer y me deja más libre la cavidad vertebral. Entonces, al momento de que hace la inspiración, yo paso el catéter y es difícil que yo toque alguna fibra nerviosa, que es la que les produce un calambre. A los que ya los hayan anestesiado en algún momento, pueden llegar a haber percibido un calambre al momento de estar introduciendo el catéter, porque eso es al momento de estimularlo con el catéter. Estamos pasándolo y puede llegar a tocar una fibra y causa una respuesta del calambre, un dolor neuropático. Entonces,
¿Cómo quiero evitar esa molestia? Pues que el paciente respire, se espere un ratito, paso el catéter, al momento que yo termine de pasar el catéter y retiro la aguja, ya pueden respirar normal y ya no hay ese efecto, ¿ok? Puedo continuar o prolongar la anestesia con ese catéter, lo puedo ir administrando en varias dosis con una jeringa que va conectada a una llavecita. Entonces ahí mismo vamos administrando el anestesia. ¿Qué pasa cuando hay un efecto que se causa que aunque yo esté administrando la misma dosis, ya no alcanza el mismo efecto? Y vuelvo a administrar la misma dosis y no causa el mismo efecto. Eso es algo que ya vimos en Pharma. ¿Cómo se llama? Es un efecto de techo. O sea, ya no da más. A ese, ¿cómo se llama? ¿Me puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí. Ese efecto se llama taquifilaxia. Taquifilaxia, ese lo van a buscar como parte del glosario. Taquifilaxia, ¿ok? Doctora, tengo una duda. ¿Sí? Cuando al paciente se le está administrando medicamento, a veces se pone dura, o sea, tardas en pasarlo, como que se pone duro. Vaya, donde le estás administrando medicamento la jeringa, o sea, como que ya no tienes que aplanarle bien, vaya. No sé si me explico. Pero ¿en la aguja tuya o por el catéter? No, ya cuando está la llavecita y todo, que lo estás pasando con la jeringa, que lo estás administrando medicamento. Es que como hay dos formas de administrar el medicamento, o sea, directamente en la aguja o cuando ya pasó el catéter. Tú lo dices en la aguja. Cuando ya pasó el catéter. Cuando ya pasó el catéter, bueno, el catéter como tiene una luz más pequeña, ahí sí necesitamos que sea un poquito más fragmentado, poco a poquito y no con la misma velocidad, porque el calibre es menor y sí se siente más durito. En ocasiones podemos haber topado o el catéter tiene también una puntita de salida que no es justamente aquí, sino que es por un ladito, porque cuando nosotros topamos con esto, con alguna fibra, o sea, dosa a la pared, queda sellado y por eso ya no pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos un poquito para que también la luz que se encuentra de este lado, el orificio, se despegue y lo podamos pasar con mayor facilidad. Eso ocurre cuando se puede llegar a pegar o a dosar a una de las paredes del mismo espacio. Okay. Y cuando a veces vemos si es directamente la aguja, pues se movió y a lo mejor puede estar un poquito afuera, hay que volver a retomar, que pase libremente. En el caso de que existan ya, como les comentaba, de que han utilizado varias veces el bicarbonato y existen esas como adherencias, se forman como tipo telarañitas que van entre ese espacio. Entonces podemos estar topando con alguna de esas fibras y no nos permite distribuir el anestésico adecuadamente. Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones? Pablo ahí nos faltó también hablar de las complicaciones. ¿Qué pasa cuando el anestésico o lo administro de una manera muy rápida o me queda corto o a lo mejor con la aguja perforo más allá? ¿Cuál sería la capa que estoy perforando, Pablo? ¿Cuál le sigue del espacio epidural? Salud. Pasamos piel, el ligamento, tejido celular. Creo que sería la dura madre, ¿no, otra? La dura madre, perforarlo, que es lo que voy a apreciar, lo que voy a observar. Uno que circula por ahí. ¿Cómo? ¿Qué sustancia pasa por la dura madre? El líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo, al momento de que yo perforo, o sea, me pasé del espacio epidural y perforé la dura madre, salida de ese líquido. Si se lo estamos poniendo a una persona joven,
La presión que manejamos de líquido cefalorraquídeo y presión intracraneal es superior a la de uno en edad geriátrica. Entonces, aquí sí va a salir como si le abrieras a una llavecita. Sale a presión y esa es una de las complicaciones porque causa la disminución de esa presión intracraneal que circula por todo el tracto del sistema nervioso central. Nos va a causar una cefalea importante, a la cual se le llama cefalea postfunción, después de funcionarla. Entonces, si en caso de que haya ocurrido en un paciente mayor a unos 40, 50, 60 años, la presión está disminuida. Entonces no hay mucha modificación en la presión que se maneja a nivel del sistema nervioso central, entonces es más tolerado y puede causar no la cefalea postpunción. De hecho, es una de las técnicas que se utiliza para anestesiar en pacientes ya de edad avanzada, 70, 80 años, en fracturas de cadera o en cirugías abdominales, pero ya con la intención de llegar al espacio sutural, como el próximo tema que vamos a ver. Pero esa es una de las complicaciones de peridural. Primero que haya esa función y que se genere la salida. Bueno, la cefalea es muy importante, es muy intensa, que se va a incrementar a los cambios de posición. Solamente se tolera el decúbito y totalmente plano. Tantito que muevan la cabeza o tantito que le eleven es un dolor intenso. Entonces, ahí el paciente tiene que estar aislado en un lugar oscuro, donde no haya modificaciones de la posición, donde no haya ruido, y se le va a administrar algo que se llama cafeína con ergotamina y muchos líquidos para reponer esa presión. Entonces, el tratamiento es con líquidos y farmacológico es con cafeína y ergotamina, en ocasiones el paracetamol como refuerzo. ¿Okay? Entonces se administra eso y alrededor de unos 7 días tiene que administrarse, porque para que se recupere ese volumen tarda un poquito. En el caso de que sea demasiado intenso, no ceda ante la administración de líquidos, no ceda inclusive a veces se sedan los pacientes, aunque que persiste esa cefalea. Hay un tratamiento que se llama colocación de parche hemático. ¿En qué consiste la colocación del parche hemático? Consiste en que volvemos a poner al paciente en la sala de quirófano y de uno de las extremidades superiores vamos a hacer extracción de 10 centímetros de sangre y vamos a administrar alrededor de 5 a 7 milímetros de sangre, así como la sacan. Del otro está enfermería sacando la sangre, mientras el anestesiólogo nuevamente aborda el espacio epidural. Y así como yo ya llegué al espacio epidural y sacaron la sangre, le tengo que poner esa sangre, se la inyecto para que cause el taponamiento de esa fuga. Porque lo que hicimos fue perforar esa capita, permanece abierta y sigue habiendo fuga de líquido, por eso no cede el dolor de cabeza, sigue habiendo pérdida de la presión. Entonces, cuando yo le pongo la sangre, causa un parche que por la misma coagulación de la sangre, pero como tiene la osmolaridad del plasma y todo eso, va a ser fisiológico cuando sella. Entonces sella y casi como si fuera varita mágica, al momento de que sella ese espacio, se quita el dolor de cabeza. Es como sabemos que fue suficiente la cantidad de sangre y que estuvimos en el espacio epidural. Entonces, eso al inyectarlo nuevamente en el espacio la sangre, pues ya quedó con esa complicación resuelta nuestro paciente. Ahora, en el caso de que me vuelva a pasar y esa sangre la inyecte a nivel del espacio sutural, o sea, otra vez en el líquido cefalorraquídeo, puedo causar una meningitis irritativa. Entonces ahí hay por el contacto de la sangre con el líquido. Entonces sí cede, pero pues hay que volver a tener al paciente hospitalizado, en reposo y administrar nuevamente analgésicos. Ahora, hay otra complicación que puede ser la irritación de los nervios que salen por los agujeros intervertebrales.
por irritación con el catéter. Entonces nos puede causar una neuropatía periférica en donde causan no nada más hiperestesia o hiperalgesia en las extremidades, sino que se van a encontrar de una manera irritativa, inclusive pueden llegar a ocasionar el dolor hasta el nivel del cuello, por la irritación nerviosa. Recuerden que es una cadena que va transmitiendo los impulsos nerviosos y puede llegar hasta nivel cefálico. Otra de las complicaciones es la meningitis bacteriana o formación de abscesos en el sitio de punción. Si bien nos mencionó su compañero que una de las contraindicaciones para bloquear es la negativa del paciente, es precisamente porque no podemos obligarlo a realizarlo un procedimiento invasivo. Sin embargo, cuando explicamos, ya el paciente pues va con más confianza, entiende lo que se le va a hacer y ceden ante la administración. Otra de las contraindicaciones es infección en el sitio de punción. Entonces, si está infectado o está irritado el lugar donde corresponde la punción, no la podemos colocar, porque nosotros estaríamos siendo un vehículo de continuidad de esa infección hacia el sistema nervioso. De igual manera, hay que retirar muy bien el material con el que hacemos una asepsia o antisepsia, porque si no lo retiro y queda, por ejemplo, resto de yodo povidón ahí, puedo causar una meningitis química por la irritación de las meninges ante el contacto con esta sustancia jabonosa. Entonces, como ven, el sistema nervioso siempre va a ser una región muy, muy delicada, que hay que estar supervisando todo lo que vayamos a ingresar, medicamentos, instrumentos y todo lo que puede por accidente llegar a ese nivel. El arrastre de bacterias nos forman abscesos, en donde por compresión pueden llegar a ocasionar hasta una sección medular, o sea, isquemia medular. La presión va a presionar, va a ser tanta que va a limitar la circulación de los vasos sanguíneos, produciendo que haya isquemia a nivel de la médula y va a haber pérdida de la sensibilidad y fuerza de las extremidades al nivel en donde haya ocurrido. Entonces, espero que ahorita hayan quedado claras bien todas las complicaciones que nos pueden ocurrir y cómo se van a resolver. Si ya detecté que pudiera haber arrastre de bacterias, pues cubrir con un antibiótico de amplio espectro, hacer curación del lugar, evitar el uso de catéteres prolongados, hacer una adecuada asepsia de la región. Si se encuentra afectada la región, mejor optar por otra técnica o espacios más arriba para no manipular esa zona. Hasta aquí alguna pregunta, alguna experiencia, algo que quieran comentar. Había leído que alergia por lidocaína en quirófano. Es muy rara, es extremadamente muy rara, sí, pero me habían comentado que sí. Es muy rara, pero sí ha llegado a pasar, vaya. De hecho, más bien el tipo de alergia que presentan no es de tipo anafiláctica, sino que he visto rash, he visto un poco de taquicardia, a lo mejor inflamación, ligera inflamación en el sitio de punción, pero si ya es conocido el paciente como alérgico, optamos por otra técnica. Yo no me voy a arriesgar a que eso nos produzca una complicación peor y mejor un anestésico general. Y en el caso de que esté ocurriendo en el momento en el que yo esté administrando, por eso todos los medicamentos no los administramos de una manera rápida, a excepción, por ejemplo, de emergencias como adrenalina y atropina y efedrina. Esas las podemos administrar de una manera rápida. Pero el resto de medicamentos o fármacos, así sean antiinflamatorios, anestésicos, antibióticos, todos tienen que ser con una administración lenta, alrededor de por cada centímetro que yo esté pasando o mililitro, son de 3 a 5 segundos que estoy tardando en pasarlo. Entonces, todo con el fin de detectar cualquiera de los cambios que pudiera ocurrir. Otra de las complicaciones que puede ocurrir una punción inadvertida. Por ejemplo, yo no me di cuenta porque no hubo salida de líquido cefalorraquídeo, pero sí se rasgó.
Entonces, si hay contacto con el líquido cefalorraquídeo, yo administro con toda confianza mi anestésico y las dosis que se manejan en peridural no son las mismas que se manejan en subdural, porque ahí es un contacto directo con el sistema nervioso. Acá tiene que ser por absorción. Entonces, en el epidural, si yo rasgué y administro el anestésico local, con toda confianza va a haber una absorción masiva. ¿Qué va a pasar? Que esa dosis pues va a bañar todo el canal subaracnoideo y me va a llegar de una manera inmediata y me voy a dar cuenta porque el paciente enseguida pierde la conciencia, plácido, como si una anestesia generalizada. Entonces se dilatan las pupilas, el paciente cae en apnea porque hay pérdida de los reflejos torácicos. Entonces esa absorción masiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues poner en posición al paciente, intubarlo y esperar a que pase el efecto. Pues a veces se ceda al paciente porque si no hubo una absorción masiva, pero si alcanzó un nivel más alto, le va a traducir eso en ansiedad, porque van a tener una dificultad respiratoria, la perciben como dificultad respiratoria, aunque estén respirando bien, ellos como no sienten, van a pensar que no están respirando. Entonces hay que sedar al paciente y pasar que el efecto vaya bajando. ¿El efecto cómo va a ir bajando? Pues así por gravedad. Entonces va a ir disminuyendo su efecto el anestésico y alrededor a veces pasamos una hora y media esperando que baje un poquito, se extuba el paciente, si nada más se sedó, poco a poco va incorporándose el estado de conciencia y queda adormecido un buen ratito, pues del abdomen hacia abajo, del tórax hacia abajo. Entonces esa es otra de las complicaciones que podemos obtener. Entonces lo que quiero hacer hincapié es que es una técnica que como realizamos a ciegas, es una técnica delicada, que debemos cerciorarnos muy bien de todo lo que le rodea desde el inicio hasta el final y el retiro del catéter que salga completo, no se queden fragmentos, así como los medicamentos que estoy administrando. Entonces todo nos puede generar una complicación y puede ser una anestesia súper adecuada para el tipo de cirugía en caso de que nosotros estemos previendo cada cambio, siempre vayamos un paso adelante, con todo preparado. Y porque en ocasiones ha habido accidentes o incidentes en donde la absorción como va siendo paulatina, sin el anestesiólogo no se da cuenta de estos cambios y no está cerca del paciente, puede caer en paro y no nos damos cuenta hasta que el cirujano ve la sangre más oscura porque ya dejó de respirar el paciente, ya hay anoxia o hipoxia, entonces ya estamos viendo cambios severos a veces que no son recuperables, puede causar la muerte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó contestada, Jaire? Sobre lo de... Sí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Ese tipo de incidentes, ¿verdad que toda la responsabilidad es para el anestesiólogo? Sí, porque eres tú quien estás administrando, bueno, en ese momento el anestésico, estás llevando a cabo el procedimiento, ¿sí? Todo lo que compete a las complicaciones que les mencioné, sí. ¿Okay? Ya la hemorragia en el sitio quirúrgico, aunque es responsabilidad, digamos, del quirúrgico, porque es el que no está controlando el sangrado ahí, es responsabilidad del anestesiólogo sustituir o mantener la homeostasis. Entonces, le está sangrando a él, pero yo lo tengo que reponer. Entonces, y manejar medicamentos que suban o bajen la presión para evitar el sangrado o recuperar, ¿verdad? El estado del paciente. Entonces hay cosas que directamente sí son responsabilidad, pero otras veces nos hacemos cargo de la responsabilidad de alguien más. Ahí sí. Recuerden buscar la palabra taquifilaxia, hipoxia, anoxia e isquemia. Hipoxia, anoxia e isquemia. Son de las cosas que mencionamos ahorita. Sí. Los medicamentos que mencionaba su compañero, todos son útiles, todos tienen una duración, por ejemplo, la lidocaína es la que menos dura,
se puede decir que la más noble, es la que menos dura, y la que más dura es la bupropiona. La que ya no se utiliza es la clorprocaína, y una de las que es elegida, por ejemplo, para los procedimientos cortos o de cesárea, es la ropivacaína, porque esa tiene una adecuada potencia analgésica, pero menos potencia en bloqueo motor. O sea, tiene un mayor bloqueo sensitivo y un menor bloqueo motor. ¿Qué quiere decir? Que no voy a percibir dolor, pero a lo mejor puedo mover mis extremidades o el brazo, en el caso de que haya sido necesitada mi brazo. Entonces también la ropivacaína es un buen anestésico cuando se trata de procedimientos cortos porque recuperan su movimiento mucho más rápido. Uh-huh. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Bueno, entonces les voy a dictar las preguntas que corresponden a este tema y continuamos con el de bloqueo sutural, ¿ok? Está por ahí su compañero que sigue. Es María Isabel. Sí, doctora, aquí estoy. Bueno, para que nada más que te... Doctora, una pregunta. Dime. Las preguntas van a ser en computadora o a mano. Que yo les envíe el trabajo es a mano. Escaneado y enviado a la plataforma. Ok. Ok, entonces para tomar el dato. Gracias. Bueno, la pregunta número 1 es: ¿qué es anestesia epidural? Ahí la respuesta es el procedimiento, o sea, si se contesta es el procedimiento. ¿Ok? ¿Qué es anestesia epidural? La número 2. ¿Cuál es la localización del espacio epidural? Ahí me refiero, hacia arriba con qué limita, hacia abajo con qué limita, en la cara anterior, en la cara posterior. Uh-huh. La localización del espacio epidural. En la número 3, ¿cuáles son los abordajes que se pueden realizar para localizar el espacio epidural? En la 4, menciona 5 procedimientos quirúrgicos que puedan llevarse a cabo con la anestesia peridural. En la número 5, ¿cuál es el nombre de la aguja que se utiliza para llegar al espacio? Doctora, disculpe, ¿me podría repetir la 4, por favor? Menciona 5 procedimientos quirúrgicos que se pueden llevar a cabo con la anestesia. Ajá. ¿Cuál es el nombre de la aguja de abordaje? ¿Cuál es el calibre? Doctora, se cortó su audio y no escuché
es el nombre? Apaga tu micrófono, Andrea. ¿Cuál es el nombre de la aguja de abordaje epidural? ¿Y cuáles son los calibres que se manejan? En la pregunta que sigue, ¿cuáles son los tejidos que se atraviesan de afuera hacia adentro para localizar el espacio epidural? En la pregunta que sigue, describe las 3 técnicas de abordaje peridural. Peridural, ¿verdad? Sí, peridural. En la pregunta que sigue, ¿cuáles son los anestésicos locales que se utilizan? Y en la pregunta que sigue, ¿cuáles son los fármacos que modifican la densidad, la latencia y duración del anestésico local? La latencia y duración del anestésico local son los que les mencioné. Y la número que sigue, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en la aplicación de la anestesia epidural? ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en la aplicación de la anestesia epidural? En la próxima pregunta, ¿cuál es el tratamiento de la punción accidental de duramadre? ¿Cuál es el tratamiento de la punción accidental de duramadre? Y la última pregunta,
cuáles son las contraindicaciones para la aplicación de este procedimiento anestésico. Okay. Y esas serían todas las preguntas de este tema. Disculpe, doctora, en la pregunta 4 dijo anestesia peridural, perdón, se me lengua la traba, peridural. Sí, pueden encontrar como peridural o epidural, es igual, como le quieran poner. Peridural o epidural. Gracias. Uh-huh. Ahora sí, si no hay otra pregunta referente a este tema, podemos ir con Isabel para que nos haga su presentación. Ahí te ve la presentación. Andrés Pune. ¿Sí se ve? A ver, espérame. Sí, ya se ve. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Carmona y les voy a hablar de lo que es la anestesia subaracnoidea. Principalmente para entrar en contexto, pues vamos a hablar de lo que es las meninges, que más que nada son una de las protecciones que tiene el sistema nervioso central para, pues, primeramente pues, protegerse. Estas meninges son más que nada tejido conjuntivo, perdón, y sus nombres son la dura madre, aracnoides y la pia madre. En este caso vamos a hablar un poquito más de lo que es la aracnoides y pia madre, ya que la aracnoides se va a extender por una especie de cordón aracnoides hacia la pia madre. Entre estos espacios es a lo que nosotros vamos a conocer como espacio subaracnoideo. De hecho, puede parecerse mucho a lo que es una red o una telaraña, es lo que se ve aquí entre la aracnoides y la pia madre, y es ahí donde vamos a encontrar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ya dando un poquito en contexto de la definición de la anestesia subaracnoidea, podemos decir que se habla del depósito de un anestésico local en este espacio que es entre la aracnoides y la piel. Es decir, va a estar directamente en el líquido cefalorraquídeo. Es muy importante también tomar en cuenta lo que es para este tipo de anestesia la posición del paciente, ya que podemos encontrar tres principales, que es la de cúbito lateral, que es la posición estándar, por así decirlo, en la que el paciente tiene que tener una flexión de los músculos hacia el tronco y también de la cabeza hacia el tórax, como bien lo mencionó la doctora anteriormente. Otra posición también es la de cúbito prono, que esta es más que nada para procedimientos del recto, periné y del ano. También está la de la posición semisentado, que esta es más que nada en pacientes con sobrepeso o que vayan a pasar por un procedimiento ginecológico o bien urológico. También encontré otra posición que es la de Trendelenburg, pero esta es más que nada para ayudar a la misma anestesia a que haga efecto, tomando en cuenta lo que es la gravedad. Entonces, pues, son esas posiciones. Una de las, para esta anestesia
es muy similar a lo que es la epidural, solamente que va a diferir en lo que es la aguja que se va a utilizar, entre otras cosas, pero principalmente la aguja, ya que el calibre no tiene que ser más pequeño. El calibre es aproximadamente de 22 a 29 creo, pero el estándar es el 27. Y otra característica también de este tipo de aguja, que es para la idea, es también que la punta debe ser algo así he leído como de punta de lápiz, que no va a cortar las estructuras adyacentes, sino solamente las va a separar para mitigar lo que es el dolor del paciente. En la imagen que puse, pueden ver que están encerradas las tres tipos de agujas que se utilizan. Las moradas son las que tienen esta característica, que tienen dedos para cortar y la que separa los tejidos. Y la de rosa es únicamente la que sí puede cortar los tejidos. Ahora también se van a utilizar lo que son los anestésicos locales y también una solución hiperbárica. Esta solución es la que nos había mencionado ya también anteriormente la doctora, que es más que nada la que va a ayudar a que el anestésico pueda fluir más rápido, ¿verdad? Que pues es un fármaco con algún otro pues solución, así que pueda ayudar a que la anestesia pues, fluya. Y bueno, para los anestésicos locales los vamos a utilizar para una infiltración o ya bien para un bloqueo. Estos pues bien sabemos que están divididos en ésteres y en amigas. Los ésteres fueron reemplazados por las amigas, pero entre los que podemos encontrar es el clorhidrato de procaína al 1% para infiltración y al 2% para un bloqueo. La tetracaína también del 1 al 2%. En el caso de las amidas, pues la lidocaína al 5% para un bloqueo, si no recuerdo. La mepivacaína, al 1, 2 y 3%. La bupicaína al 0.25, 0.50 y 0.75%. Y la etilocaína al 0.5% para filtración y al punto sí, al 1.5 para un bloqueo ya establecido. Para la técnica, más que nada, principalmente es muy similar a la de la epidural, solamente que esta va a variar también en lo que es la función, pero ahorita voy a hablar de ello. Primero se tiene que colocar lo que es un antiséptico en el área de la función y posteriormente colocar lo que es un anestésico por infiltración. Esto para mitigar lo que es el dolor pues, del paciente, ¿verdad? Esta es en las regiones lumbar de la L3, entre la L3 y la L4 o bien la L4 y L5. Principalmente para la función, la primera estructura que va a atravesar la aguja es la piel, seguido del tejido subcutáneo, del ligamento supraespinoso, del ligamento interespinoso, de lo que es el ligamento amarillo y finalmente la dura madre. ¿Cómo vamos a saber que ya estamos en el espacio subaracnoideo? Bueno, esto es más que nada con la salida, por así decirlo, del líquido cefalorraquídeo. No sé si esté muy bien empleado mi ejemplo, pero no sé si estén familiarizados con lo que es la extracción sanguínea, que yo similo que es más o menos igual. Cuando usamos una aguja vaya o una, ¿cómo se dice? Bueno, cuando sacamos vaya sangre, pero que no es con Makutainer, que es con jeringa, el espacio entre la aguja y el soporte, cuando estamos en vena, se pinta de color rojo, que eso nos indica que estamos en vena. Entonces, cuando ya estamos en este espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, pues también tiende a salir un poquito, y pues supongo que es más o menos similar, es la idea, para saber más que nada dónde estamos. Finalmente, ya una vez que hacemos esta función y que sale el líquido cefalorraquídeo y todo, y administramos el anestésico, se pone un apósito. Esto es para que no siga saliendo pues el líquido cefalorraquídeo y podamos continuar. Este tipo de anestesia está indicado en lo que son intervenciones de la pared abdominal, las ginecobstétricas, las proctológicas, las urológicas, angiológicas y las ortopédicas y ginecológicas.
arterial, esto debido a la vasodilatación y el segmento que se bloqueó, la polipnea, también está la cefalea en postpunción, que esa también ya habló la doctora hace pues, unos segundos, las complicaciones neurológicas por alguna infección o bien un desequilibrio emocional. Y pues bueno, este es más que nada el tratamiento para este tipo de cefalea que es muy característica en este tipo de anestesia. Se mantiene el paciente en reposo de cúbito dorsal sin alguna almohada, ya que pues, puede aumentar el dolor, con analgésicos orales cada 6 horas. En caso de que el malestar persista, pues ya se pasa a realizar lo que es un parche hemático, que era lo que mencionaba la doctora, de inyectarle al paciente parte de su sangre para hacer una especie de tampón y que pueda pues, disminuir el dolor. Y pues ya un poquito más rápido, para concluir este tema, hice esta tablita, no sé si pueda servirles, ¿verdad? Para diferenciar un poco lo que es la epidural de la subaracnoidea, que pues van a diferir en lo que es principalmente el lugar de función, que pues esta es en el espacio subaracnoideo, y únicamente ¿cómo se dice? En la función es lumbar. En algunas ocasiones se puede utilizar también a nivel craneal, pero había leído que era para los pacientes con cáncer, para sus quimioterapias y todo eso. Desconozco muy bien si sí o no, pero que yo recuerdo solamente la lumbar. En el caso de las agujas, pues es de calibres delgados, a diferencia de la epidural, que esos son calibres un poco más gruesos. La dosis es única, eso sí es importante, se me olvidó mencionarlo, porque este tipo de anestesia si el procedimiento quirúrgico se alarga, no podemos volver a administrarla. Esta es solamente una vez, y en dado caso de que el procedimiento se extienda, tenemos que recurrir a algún otro tipo de anestésico para poder proseguir. La insaturación del bloqueo pues, es rápida, y tampoco hay uso de catéteres en este tipo de anestesia como lo es en el epidural. Y el efecto secundario más característico de esta anestesia pues, es la cefalea postpunción, que es la que pues, habíamos mencionado. Y de mi parte es todo, no sé si tengan preguntas o la doctora quiere agregar algo, pero pues muchas gracias por su atención. Y manejamos que el sitio de función, pues es que es diferente. Pues el sitio de función es igual, lo que va a ser diferente es hasta dónde llegamos, porque funcionas en el mismo lugar, entre L3 y L4, L2 y L1, o L2 y L3. El sitio sí es el mismo, nada más que vamos a llegar en la epidural antes de la dura madre y en el subaracnoideo si vamos a atravesarlo. Fíjate que sí se puede llegar a utilizar catéteres en este tipo de anestesia, pero utilizando el equipo peridural, o sea, haciéndolo con esa intención. ¿En qué pacientes? Bueno, en pacientes efectivamente terminales a veces o en pacientes de edad muy avanzada. De hecho, a veces si yo quiero poner esta aguja en un paciente que tiene alrededor de 80 años por fractura de cadera, porque como es una anestesia muy densa, o sea, muy pesada, no hay sensibilidad ni capacidad motriz. Entonces, es un adecuado anestésico para manipular y trabajar adecuadamente. Pero cuando yo la quiero poner en este tipo de pacientes, como les mencionaba, la presión que se maneja del líquido cefalorraquídeo es menor, entonces tarda en salir esa gotita, o en lo que en otro joven sale como si le abrieras a la llave, en el otro tarda en este paciente salir la gotita y a veces no sale, pero sé que estoy ahí porque ya atravesé la dura madre. Entonces, como esa sensibilidad no llega a percibirlo, a veces tenemos que aspirar, y si lo aspiro junto con el anestésico, o sea, tengo la jeringa anestésico y yo hago aspiración, me voy a percatar que estoy en el espacio, porque es como cuando sale agua y aceite, se cambia la densidad, yo puedo ver como si fuera, se llama hilos de plata. Cuando yo aspiro y hay presencia de esos hilitos, un cambio de la densidad, se ve que ya estoy en el espacio subaracnoideo, ese es líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí me aseguro que estoy en ese lugar y ya puedo administrar la dosis. Si lo administré con una aguja TUI,
llegué hasta el espacio subaracnoideo intencionalmente, pero con la aguja TUI puedo meter el catéter, lo llevo igual a la llavecita, a la jeringa, y puedo prolongar la anestesia un poquito más, asegurándome de que el catéter no se mueva de ahí. Resulta un poco insegura, porque si bien el catéter está más flácido, se puede decir, puede llegar a salirse y ya no puedo prolongarla. Ahí sí es un riesgo, pero no, o sea, en caso de que quede bien fijo y en el lugar, pues ya, además no se instalan tanto precisamente por la estimulación directa de la aracnoides. Entonces tratamos de evitarlo, pero sí se puede llegar a realizar. Hay que hacer la selección específica del paciente. Igual puede estar prolongando 2 horas, 3 horas más, 4, 5, dependiendo de lo que dure la cirugía. Cuando hay colocación de reducción de fracturas y colocación de prótesis, pues se tardan un poquito más, a veces son cirugías de 3, 4 horas, entonces ahí hay posibilidad de realizar lo que se llama anestesias mixtas. Puedo colocar el bloqueo como tal para que inicie la cirugía, que es lo más pesado, en las primeras horas con la anestesia subaracnoidea, pero también poner un catéter peridural para mantener la anestesia posterior, y también me queda como analgesia. Se pueden llevar el catéter y una jeringa con medicamento como analgésico, y ya se retira después, pero ya son procedimientos que se realizan pues en cirugías muy específicas, o en pacientes con cáncer terminal, ¿verdad? O sea, ya se instalan esos catéteres de una manera deliberada. Efectivamente son cirugías que pueden hacer en las que se necesita, se llama un silencio abdominal. Con el bloqueo peridural todavía tenemos cierta sensibilidad al movimiento. Aunque bloqueamos la visión del paciente del tórax hacia abajo, puede ser que el movimiento nos haga percibir que están realizando actividad en la cavidad o en la extremidad, pero cuando nosotros hacemos un bloqueo subaracnoideo, no perciben a veces ni el movimiento. Entonces es tan densa esa anestesia, se puede decir más penetrante, que ayuda a ese tipo de cirugías que son las más, las que necesitan más analgesia, sobre todo esas de fracturas, de manipulación, de colocación de prótesis. ¿Ok? Estuvo muy bien tu tema. Yo creo que ahí la complicación 16. igual, ¿verdad? Son las mismas que pudieran ocurrir que en peridural. Igual irritación de las meninges por arrastre de bacterias o de productos jabonosos, de antisépticos, los que utilizamos para la asepsia y antisepsia. Efectivamente, las agujas ahí, las que quiero que les hagan hincapié, es la No Witacre, puedo mover las que es piernas la de por 3 punta de días. lápiz, y la Quinque, como mencionabas, esa es la de punta cortante. Es mejor la Witacre, porque tiene también, es la aguja y tiene el orificio acá. Esto me ayuda a separar el tejido, pero la administración va a ser por medio de un agujerito que tienen lateral. Entonces protegemos los tejidos, no esté cortando, y ahí la administración es más segura también de la anestesia. Entonces esos son los nombres de las agujas. Bueno, ¿tienen algún comentario para su compañera, alguna pregunta? Efectivamente, como los anestésicos locales no causan una tanto, vasodilatación importante, la lidocaína sobre todo. Entonces, hay una hipotensión refleja. Si no la administramos de una manera lenta, puede causarnos una hipotensión grave. Enseguida el paciente se desorienta con diaforesis, y hay que administrar efedrina para poder aumentar las resistencias periféricas y que haya una mayor presión. Entonces, esa es una de las complicaciones habituales. O debemos hacer, se llama una hidratación previa del paciente. Le pasamos líquidos suficientes para que me sirva como amortiguador del volumen sanguíneo y no caiga en una hipotensión al momento de realizar el bloqueo por reflejo simpático. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien le han anestesiado? ¿Lo han operado de algo? ¿No?
A mí me anestesiaron una vez, pero fue porque me luxé el hueso distal. Fue como que... ¿Mande pa? ¿Tobillo? Creo que se me cortó, doctora. ¿Dónde te luxé? Fue en el dedo, en la parte distal. Me ¿Pero de anestesiaron la como mano? que... Ajá, de la mano, de la mano. Me anestesiaron como que entre los dedos. Me metieron ahí las dos agujas. Ok. Eso lo vamos bloqueo y de mano. Porque ya también quien invitó a Pablo Correa. Pablo, también dices que te operaron del apéndice. Ah, sí. Bueno, le llaman raquia, pero seguramente ¿a qué edad? Entonces te dieron una anestesia peridural, ¿sí? Porque raquia es a la que le llaman a la subaracnoidea también, porque llegamos al raquia. Ajá, por eso. Pero es peridural la que te pusieron, porque a esa edad, te digo, no se ponen bloqueos subdurales. Por 3 días, ¿no? Pues fue bloqueo muy intenso, pues a lo mejor también los umbrales sensitivos varían de acuerdo de un individuo a otro, pero pues en general pudieras haber durado, lo más que duran es el mismo día pueden recuperar movilidad y sensibilidad. Ahí a lo mejor hubo una sobreestimulación de alguna de las fibras que permaneció un poquito más tiempo anestesiada, pero pues me imagino que recuperas en su totalidad todo, sensibilidad y fuerza. Ok. Y ahí te decía que los menores de 5 años, como los que están por arriba de los 45 años, esto es donde se puede utilizar la anestesia subaracnoidea. El resto se utiliza en bloqueo peridural. Uh-huh. Y en todas las edades se puede utilizar. Uh-huh. A, a, a pesar de que estamos bloqueando y de que están elaborando la cirugía, también administramos sedantes para que el paciente pueda permanecer tranquilo, sin ansiedad y pueda dormirse a lo mejor durante el procedimiento. No quiere decir que sea una anestesia general, solamente es una sedación, pero está acompañado de una anestesia regional. Entonces, con el fin nada más de que el tiempo no les sea pesado y les cause ansiedad o estrés, para mantener los niveles de presión arterial, glucosa y todos los demás normales, porque a veces con el estrés, a veces relacionan el movimiento con dolor y se hacen tanto eso como idea que están refiriendo dolor toda la cirugía y cuando los sedas ya se duermen y ya pasó. Entonces hay veces que es el estrés lo que relacionan más con dolor que el dolor como tal. Entonces por eso se aísla al paciente el campo visual y se administran sedantes. Uh-huh. Del tipo de las Doctora, a mí también, bueno, me operaron también del apéndice y creo que también fue bloqueo peridural. Pero me acuerdo igual que como que me desperté, no sé si era a la mitad o al final de la cirugía y me dolía mucho y me preguntaron como que cómo me sentía y ya fue como nada más dije, ay, me duele mucho y ya me volví a dormir. Sí, es que a veces perciben el movimiento, porque digo que con la epidural sí pueden percibir los movimientos, a veces lo relacionan con dolor porque pues están conscientes de que los están operando. Entonces al momento de que te administran un sedante, te vuelves a disociar, se puede decir, te duermes y ya, no pasa nada. Si en realidad hubiera dolor, hubiera manifestaciones que me dan fisiológicas que me dan dolor, que son hipertensión, taquicardia, ¿sí? Localización bien del dolor en la zona,
Entonces fue que te despertaste y estabas estresada o ansiosa. Ujú. Bueno, eso ocurre mucho en los jóvenes, ¿eh? A veces hay que administrarles muchos sedantes y esto porque son demasiado aprensivos. Ya como que los adultos mayores son menos, ellos toleran más los procedimientos anestésicos regionales, más que los jóvenes. Bueno, entonces les voy a pasar el cuestionario sobre anestesia subaracnoidea. Doctora, antes de continuar, ¿qué era lo que se administraba para aumentar la resistencia periférica? Ya ve que comentó que los anestésicos locales causaban vasodilatación. Efedrina. ¿Efedrina? Sí. Ok, gracias. Y aquí también existen los anestésicos que tienen adicionada la glucosa y por eso le llaman, podemos hacer el bloqueo isobárico, hiperbárico o hipovárico. O sea, hago más pesada la solución anestésica con adición de glucosa. Entonces, si es una cirugía como les comentaba, del tobillo derecho, pues yo voy a querer, le pongo el bloqueo subaracnoideo, pero tiene adicionada la glucosa y lo lateralizo sobre el lado derecho, lo dejo acostadito un poquito más al paciente para que por gravedad se vaya el anestésico por el peso, ¿verdad?, hacia ese lado y las fibras nerviosas que se bañen sean las que corresponden a esa extremidad. Entonces, al momento de que terminen la cirugía, a lo mejor la pierna izquierda la pueden mover y la sienten bien, y la derecha es la que permanece dormidita todavía, pero eso no sirve para una analgesia postoperatoria, pero aparte nada más manejar una sola pierna y ya lo demás lo sienten normal. Entonces eso es con la adición de glucosa en el anestésico local. Cuando hiperbárico es cuando pesa más y hipovárico es cuando el anestésico es, por ejemplo, con lidocaína y hago que de acuerdo al nivel que lo ponga, más bien sube el anestésico, me queda del otro lado, pero este es con la peridural. Pero bueno, ya esas son técnicas más especiales. Bueno, entonces vamos primero a definir lo que es anestesia subaracnoidea. En la número 2, ¿cuál es el dato específico que observamos? Al llegar al espacio subaracnoideo, ahí es la presencia de líquido cefalorraquídeo la respuesta. ¿Okay? La número 3, ¿cuáles son las meninges? En estos pacientes, las mismas contraindicaciones, o sea, una infección, que haya tiempos de coagulación alargados, o sea, que no tengan alteraciones de la coagulación, porque si tienen más posibilidad de causar un hematoma subdural, si no están coagulando bien, y ese hematoma que se crea aquí puede hacer una compresión a nivel medular y causar pérdida de la sensibilidad y movilidad de las extremidades. Entonces, por eso es importante revisar siempre que los tiempos de coagulación en nuestros pacientes sean normales. Entonces, ahí ¿cuál es el nombre de las agujas que se utilizan? Esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? Subdural. Se le muteó el micrófono, doctora, no la escuchamos.
Ay, doctora, sí, no la escuché. Me quedé en cuál es el nombre del ejemplo que se utiliza. Administrar, para administrar, anestesia subdural. Ahí mismo me mencionan el calibre, que bien mencionó otro compañero que va de 22 a 29, pero en general en promedio se maneja la 27. Una agüita entre 27. Uh-huh. En la que sigue, ¿cuáles son los anestésicos locales útiles en el bloqueo subaracnoideo? En la número 6 Yo para la siguiente menciona clase, doctora. 4 procedimientos quirúrgicos No, me dio el de mano. que se pueden llevar a cabo Ok. con el bloqueo subaracnoideo. En la número 7, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Ahí la técnica es igual que en el bloqueo epidural, o sea, igual formamos un aboncito dérmico al inicio y luego colocamos la aguja, porque aunque sea más finita, como quiera, puede causar molestias al momento de introducirla. Entonces también con una agujita de insulina se hace el abón dérmico y luego se utiliza esa aguja. Dentro de las complicaciones, acuérdense que ahí mencionó su compañera la hipotensión, el reflejo simpático y la polipnea. Uh-huh. Para que también la tomen en cuenta ahí. Y por último, ¿qué fármaco se utiliza para elevar la resistencia periférica en el tratamiento de la hipotensión por bloqueo subaracnoideo? Presente. Esa sería la última pregunta.